Smart Connections con David Blay. El ajedrez, el billar, el golf. Ha habido muchos deportes que hoy son considerados como tales y que desde sus inicios no fueron percibidos como los percibimos en este momento. Y sin embargo, en el imaginario colectivo ya nadie o casi nadie tiene dudas de que esa nomenclatura sea la adecuada. Vivimos en tiempos líquidos y es cierto que hay muchísima gente que no acaba de vislumbrar que una serie de actividades se puedan convertir en deportes, porque siempre hemos asociado esa palabra al hecho de sudar, realizar ejercicio físico o tener un ejercicio mental por encima de lo normal. Pero es verdad que los gustos de las personas jóvenes están cambiando, que los gustos de las marcas están cambiando y que incluso lo que estamos viendo a nivel de Juegos Olímpicos está haciendo que toda la percepción que había en torno a unos deportes que podríamos llamar clásicos, de repente cambie radicalmente con la inclusión, por ejemplo, del breakdance en París 2024. Así que en este nuevo Smart Connections hemos decidido hablar con dos personas que fueron pioneras y lo siguen siendo dentro de dos mundos que siguen sin considerarse oficialmente deportes y sin embargo tienen millones de seguidores, generan eventos muy parecidos o incluso mayores a los que vemos en un estadio o en un pabellón y cada vez más están conectando con la gente joven. Bienvenidos y bienvenidas a estas reflexiones que abren debates y que miran al futuro, como siempre en este podcast de CaixaBank Connect, donde intentamos adelantarnos o por lo menos no quedarnos atrás con las tendencias que vienen. Asier Fernández Pásaro, Logroño, CEO de Urban Roosters, máster en diseño gráfico de la comunicación por la Universidad CEU San Pablo. Mario Fernández González, Madrid, CEO de Dux Gaming, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Cuando hablamos de los nuevos deportes, posiblemente no nos estemos refiriendo a nuevas disciplinas deportivas de sudor y esfuerzo. Estamos en un momento en el que el consumo de las nuevas generaciones, el hecho de que hayan nacido prácticamente con una pantalla en la mano y todo lo que hay alrededor de lo que empieza a ser considerado lo que se llama sportainment y que une una parte de deporte y una parte de entretenimiento, está cambiando absolutamente en una sociedad eminentemente digital. Tanto es así que los deportes tradicionales están comenzando a pensar que quizás están quedando algo largos, porque el consumo de la gente que viene por debajo de los 30 o de los 25 años difícilmente se planta delante de un partido de fútbol de hora y media en el que no hay una multipantalla y hay momentos en los que no pasa absolutamente nada. Por eso, en este Smart Connections hemos querido plantear, junto con dos perfiles tremendamente diferenciales, qué es deporte y qué no, y hacia dónde va esta denominación. Entre otras cosas, como decíamos al principio, porque ya hay una serie de disciplinas que incluso se han convertido en olímpicas sin ser consideradas por la mayoría algo parecido al fútbol, al baloncesto, al voleibol o al waterpolo. Con lo cual, vamos a hablar con Asier Fernández, que es el CEO de Urban Roosters, y con Mario Fernández, nada que ver entre ellos a nivel familiar, que es el CEO de Dux Gaming. Uno de ellos con inversión de gente que viene de los deportes antiguos, por llamarlos de alguna manera, centrado, entre otras cosas, en poder realizar eventos de algo que no es considerado deporte como tal, pero que se acerca mucho en todas las concepciones que hay alrededor a las grandes marcas y a los grandes acontecimientos que siempre han estado asociados al mundo del deporte tradicional. Y el otro, con los deportes electrónicos y alguna incursión también en el tradicional,
intentando que desde el principio, y esto es un mensaje empresarial muy importante, el contenido sea lo principal y a partir del contenido venga todo lo demás. Así que vamos a abrir un debate que está en la calle en diversos sectores y que lo va a seguir estando durante los próximos años. Asier, Mario, ¿cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas, David. Muchísimas gracias por el espacio. Y muy buenas, Mario. Encantado de conocerte. Muy buenas a los dos. Un placer estar aquí y además muy bien acompañado. Asier no te conocía y, oye, genial, ¿eh? Porque la verdad que algo de Urban Roosters controlo. Nosotros lo que hicimos un poco alrededor de las competiciones de freestyle fue tratar de generar una industria alrededor de las mismas y para ello pues estudiamos qué pasos habían dado, por ejemplo, lo que hemos estado comentando fuera de cámaras, el break, qué pasos había hecho la UFC, qué pasos habían hecho los esports, el surf y otras disciplinas para profesionalizarse y llevarlo lo que era en un momento un hobby a convertirse en una industria y profesionalizarlo. Y entonces pues nosotros empezamos a generar todo lo que es una estructura deportiva alrededor de estas competiciones. Creamos la FRF con algunas de las principales competiciones de Latinoamérica. La FRF sería como la FIFA para el fútbol, pero dentro del mundo del freestyle. Como digo, aprovechamos este paso por Latinoamérica para crear esta institución, que lo primero que hizo fue pues, regular un poco el ecosistema que había en aquel momento, mapear todas las competiciones que había en los diferentes países de habla hispana y rankearlas o otorgarles unos puntos en base a la notoriedad que tenían para el propio ecosistema. Y de esa forma pues generamos unos rankings de competidores nacionales, pero ya algo más objetivo, en base a un poco las competiciones que eran más relevantes, pues dándoles unos puntos que al final pues hacía que tuviéramos de una forma objetiva quién era el que mejor rendimiento había tenido durante ese año, ¿no? En los diferentes países y no tanto subjetivo como era hasta entonces, que era como, bueno, a mí me gusta más este, a ti te gusta más el otro, que para mí este es mejor o este es peor, ¿no? Y de ahí, pues bueno, generamos un poco, como digo, esa infraestructura y posteriormente vimos que el siguiente paso era generar una liga profesional que ya pagara sueldos y firmara unos contratos con los mejores freestylers de cada país y duraban un día, ¿no? Y esta fue la primera competición, por un lado, que firmó contratos, que permitió que estos chicos empezaran a profesionalizarse en este sector, porque hasta ese entonces, como digo, pues no dejaba de ser un hobby que practicabas cuando tenías tiempo, ¿no? Y cuando pues el trabajo te dejaba. Y bueno, así generamos, como digo, en 2017 la Liga Española tuvo muy buena acogida y ahora ya estamos presentes en 6 países. El año que viene vamos a estar presentes vamos a tener otras 2 ligas más. Una de ellas plurinacional en Centroamérica que aglutinará a 10 naciones, ¿no? Desde Salvador, Cuba, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos en castellano. Esos son un poco nuestros objetivos para cerrar el circuito, que en nuestro caso sería por idioma, es idiomático. Tendríamos 8 ligas y estamos abriendo también la primera liga en otro idioma diferente al hispanohablante en Brasil, ¿no? Estamos con los clasificadores este año. Como habréis podido intuir, no es demasiado sencillo localizar a Asier y no porque no sea una persona accesible, que lo es, sino porque está viajando constantemente por España y Latinoamérica y son pocos los momentos en los que puede estar tranquilo media hora para atender un podcast como Smart Connections. Para quien no esté familiarizado, por cierto, con el freestyle, hablamos de batallas de rap entre 2 oponentes, lo que requiere un entrenamiento físico y mental, pero también requiere la capacidad, por ejemplo, de mantener y de saber gestionar la presión en eventos que tienen miles de personas, algo que se acerca bastante a lo que se vive en los deportes tradicionales, donde todavía tampoco hay consideración precisamente de eso, de deporte tradicional al 100%, pero sí ha habido un boom y se ha clarificado mucho lo que puede ocurrir a nivel mediático, a nivel de marcas y a nivel de la propia actividad, es en los deportes electrónicos, en los eSports. Y de hecho, con Dux queríamos hablar porque su propuesta ha sido radicalmente opuesta a la habitual. Tú normalmente tenías una serie de gente que jugaba a los videojuegos y a partir de ahí contabas lo que estaba pasando. Ellos decidieron crear una plantilla en la que había jugadores, pero también había periodistas y también había otro tipo de perfiles
generaban contenido acerca de lo que era el equipo y después de eso nacía el equipo en competición como tal e incluso derivaba a lugares que no estaban previstos inicialmente, como por ejemplo el fútbol femenino, donde ahora mismo tienen un conjunto que ya lleva su nombre. Así que a Mario le van a caer muchas preguntas. ¿Por qué el contenido primero? ¿Por qué los eSports y luego los deportes tradicionales? ¿Por qué este tipo de perfiles? Son muchas las cosas que queremos saber dentro de algo que está poco a poco y cada vez más siendo considerado deporte. Dux nace evidentemente de todo este boom, ¿no? de los eSports, nace en 2018 y nace como un proyecto extraño, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que son los eSports habituales, porque es un proyecto que solo se centra en videojuegos que imitan el deporte real, ¿no? Como puede ser un FIFA o puede ser un NBA 2K. Nace además de la mano de Nike en su día, que fue también uno de los pilares principales, ¿no? de nuestro club, es que no se trata solo de jugar a videojuegos, sino se trata de llevar una vida sana y de llevar un poco los valores del deporte tradicional, que son súper positivos, a las nuevas generaciones. Y a partir de ahí, pues nada, empezamos a seguir creciendo, a seguir trabajando. Evidentemente la influencia de los fundadores del club, que son Xavi Robles y Jordi Torras, que también son los fundadores de la agencia BIS, la agencia de representación de influencers, pues yo creo que es la más grande, ¿no? en territorios hispanohablantes, pues ha tenido mucho que ver en este comentario, ¿no? que hacías de que estábamos muy enfocados al contenido. Que por supuesto, ¿no? Una de las máximas también del club es que pues, ganar es muy bonito y, por supuesto, como club vamos a hacer todo lo posible para estar siempre en lo más alto, pero si nadie te ve hacerlo, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? O sea, es muy importante generar esas audiencias, es muy importante generar ese seguimiento y que el club, cuando vaya bien, pues tengas gente apoyándolo y cuando vaya mal, pues también, ¿no? En ese sentido, también nos decantamos únicamente por esos videojuegos que imitan el deporte real para que los contenidos que creásemos, pues todo el mundo los pudiese disfrutar. Desde los más jóvenes, porque al final pues el deporte está carente de violencia, hasta los más mayores, ¿no? También, porque al final un partido del FIFA o un partido de NBA 2K, pues lo puede entender casi cualquier persona porque entiende las mismas reglas, comparte las mismas reglas que el básquet, ¿no? Real, vamos a decir, o que el fútbol real. Y eso nos permite llegar a unas audiencias muy, muy grandes, ¿no? Y luego, pues el siguiente paso, yo creo que con estas ya ideas en la cabeza, ¿no? Y estos pilares de valores deportivos, contenidos, etcétera, el siguiente paso era claramente pues lanzarnos, ¿no? al mundo del deporte real. Ahora estamos con el Dux Logroño, que es un equipo femenino que compite en la segunda división. Pronto tendremos también novedades, que nos vamos a meter un poquito más en el territorio del deporte real. Pero bueno, o sea, también en eSports, ¿no? Seguimos creciendo. Tenemos el equipo de FIFA, que es uno de los mejores equipos de Europa. Tenemos el equipo de NBA 2K, que al final Dux es una de las pocas marcas, ¿no? que se ha asociado con la NBA fuera de Estados Unidos y que hemos creado una franquicia en su liga NBA virtual que se llama Dux Infinitos, compitiendo contra Lakers, Celtics, etcétera. Y bueno, lo que comentabas, ¿no? Todo esto apoyado por una gran estrategia y un gran plan de contenido y con una visión del club muy líquida en la que pues, un club puede tener dentro periodistas, puede tener dentro tiktokers, puede tener youtubers y jugadores profesionales y de todo, ¿no? O sea, aquí es un poco lo bueno de haber nacido en 2018, que nosotros pues nos planteamos un poco el club como un club que ha nacido en el siglo XXI, ¿no? Un club que tiene 100 años de historia y pues para hacer ciertos cambios necesita procesos grandes. Me imagino que la pregunta recurrente que os hacen es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que me estéis diciendo que esto es deporte? Es cierto que hay una franja de edad para quien lo es, o por lo menos podría serlo, ¿no? Que lo ve de otra forma. Utilizaba Mario la palabra líquida para la sociedad y seguramente esa sea la clave, una sociedad líquida en la que no solo los usuarios y usuarias
conciben esto como una actividad deportiva o cercana al deporte o al entretenimiento deportivo, por volver a los conceptos que hablábamos antes, pero hay que recordar que las marcas que han apostado, en muchos casos marcas tradicionales, por decirlo de algún modo, las marcas que han apostado por este tipo de espectáculos suelen tener directivos y directivas que en algunos casos tienen más de 50 y de 60 años. ¿Cuál es la conversación habitual que soléis tener con la gente, con los sponsors, con las personas a las que os dirigís al respecto de esto? Yo creo que el deporte al final es una definición que se va adaptando a la actualidad. O sea, nadie hubiera dicho que el póker fuera considerado un deporte mental y a día de hoy lo es. Nadie hubiera dicho que el break fuera a estar en 2024 en los Juegos Olímpicos. Y eso no quiere decir que el break deje de ser un baile, sino que una parte de su evolución o un método de expresión, digámoslo así. Hay una parte del break que seguirá siendo un método de expresión y que no tiene por qué tener ese digamos, característica competitiva alrededor del mismo. Y bueno, o sea, al final, como digo, yo creo que son convenciones sociales y que hay deportes muy locos, ¿no? Por el mundo, cosas que nos sorprenderían muchísimo y que al final yo creo que es la propia sociedad la que al final llega a convenciones de lo que es o no un deporte. Para nosotros, como digo, el freestyle es por un lado un método de expresión, un método de composición. Hay grandes raperos que no escriben, como un Jay-Z, y compone haciendo freestyle. Y luego están lo que son las competiciones de freestyle que han trascendido muchas veces al propio rap y que puede haber gente que lo considere desde un deporte o una disciplina o un deporte mental y que, como digo, pues no hace falta ser rapero para que te gusten las batallas de rap, ¿no? Que es algo que, gracias un poco a esa viralidad, a alguien que le puede gustar el rock o que le puede gustar el heavy metal puede ser un fanático de las batallas de rap o que le gusten las baladas o que le guste el reggaetón, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, al final yo creo que la propia sociedad es la que va definiendo si considera algo como un nuevo deporte o no. Ese es mi punto de vista. Yo aquí voy a dar una respuesta un poco política, voy a decir. Y es que, como bien decía Asier, evidentemente la sociedad es la que empuja, ¿no? Y el interés de esta sociedad hacia, pues bueno, determinadas disciplinas que se conviertan en deporte o no. En el caso de los eSports, es cierto que comparte muchísimas cosas con el mundo del deporte. Pues tienes que tener una mentalidad competitiva, tienes que entrenar, tienes que incluso hacer ejercicio físico, estudiar, un montón de cosas, ¿no? Pero hay un tema del que casi nunca se habla y es que, claro, el fútbol o el breakdance o el tiro con arco no es de nadie, ¿no? Digamos que es público, ¿no? Y las reglas, pues se puede establecer un consenso para cambiarlas, pero bueno, más o menos son las mismas, ¿no? Al final, incluso son los deportistas los que a veces cambian un poco el ritmo del juego, pero en el mundo de los eSports, al final, digamos que son propiedades, ¿no? De empresas, de desarrolladoras de videojuegos que pueden de un año para otro cambiar tanto que un jugador que era muy bueno un año, al año siguiente pues no lo sea, ¿no? Y que no, digamos que no sea por un tema suyo de disciplina o de entrenos o estas cosas. Entonces, mi respuesta va a ser ahí un poco in the middle, en el sentido de decir que sí, que por supuesto comparte muchas cosas e incluso te diría que las mejores cosas con el deporte, pero que hasta que llegue ese momento de decir que un eSport puede ser un deporte, será complicado, casi más un tema de abogados que un tema de aficiones, por lo que digo, ¿no? De que al final pues un videojuego es de una empresa. En muchos de los másters de gestión deportiva durante los cuales tengo la suerte de participar, cada vez intento convencer más a las personas que se apuntan, algunas vienen del mundo del deporte y otras no, que es en estos nuevos deportes o semideportes o posibles futuros deportes donde más mercado laboral van a encontrarse. Y les explico que cada vez hay más trabajo porque una persona, por ejemplo,
que es gamer y se pasa 16 horas sentada, necesita un fisioterapeuta, pero también necesita un director de comunicación, necesita un psicólogo, necesita un nutricionista. En el caso de las personas que se suben a un escenario para una batalla de gallos, también un preparador físico para poder estar lo más fresco mental y físicamente posible a la hora de que la sangre llegue al cerebro más rápido que la del rival y por lo tanto tenga más capacidad de improvisación, y por supuesto una serie de personas que alrededor de todo eso sean capaces de transmitir lo que se está haciendo. Independientemente del debate que abríamos antes sobre si sois deportes o no, o si no lo sois todavía, cada vez os parecéis más en estructura a lo que son las estructuras de los deportes tradicionales. En nuestro caso sí, por supuesto. O sea, en nuestro caso tenemos gente de comunicación, marketing, patrocinios, tenemos 2 entrenadores, tenemos analista deportivo, tenemos director deportivo. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con Adolfo Madrid, que Adolfo Madrid es el entrenador personal de Marcos Llorente, de Marcelo, de un montón de Borja Iglesias, de un montón de deportistas top, que además nos ponía psicólogo, fisioterapeuta, etcétera, etcétera. O sea que cada día más, ¿no? se parece, y además cada día hay más estudios que demuestran que parecerse es bueno, en el sentido de que no se trata solo de jugar 10.000 horas a un juego para que sea súper bueno, sino de saber cómo entrenar y de también lo que te rodea, ¿no? La mentalidad que lleves, cómo estés tú físicamente, también influye, aunque sea muy poco, influye, pero eso te puede ser la diferencia que te dé un campeonato o no. En nuestro caso, igual. O sea, dentro de un poco de como te contaba al principio, nosotros para profesionalizar el mundo del freestyle tratamos de replicar estructuras deportivas en el sentido de todo lo que tiene que ver con las competiciones, y evidentemente pues el boom de las batallas ha generado no solo puestos de trabajo directos con Urban Roosters, que a día de hoy nosotros damos trabajo a 430 personas para desarrollar nuestra actividad, algo que era totalmente impensable, ¿no? Cuando empezamos con este proyecto, pero hay desde creadores de contenido, bueno, nosotros tenemos en plantilla psicólogos, porque evidentemente los chicos están sometidos a un montón de presión, nutricionistas, hay entrenadores, están surgiendo ojeadores, managers, periodistas especializados que cubren nuestros eventos en marca, en NAS, en el mundo deportivo. Se está generando, pues eso, una industria alrededor de lo que es esta competición con todo lo que ello conlleva, ¿no? Al final, lo bueno del freestyle, que sí que es un movimiento, bueno, yo creo que los eSports también, en el cual la comunidad está co-creando, ¿no? Y está teniendo esa visión de seguir avanzando y profesionalizar. Y eso al final pues da oportunidades de trabajo a muchísimos seguidores y fanáticos que pueden desarrollar su carrera de diferentes formas, ya sea siendo jurado profesional, que en nuestro caso sería lo que son los árbitros, o periodista, diseñador, fotógrafo, técnico de sonido, ¿no? Especializado un poco en todo lo que tiene que ver con estos ámbitos. Y sí, o sea, al final lo que nosotros aspiramos es que dejar un legado y dar oportunidades a miles de personas en el mundo, dentro de generando pues algo que no existía, ¿no? Hasta este momento, y que apasiona a miles de personas, ¿no? Me decía un amigo hace algún tiempo que a la élite del deporte tradicional solo llega una persona de cada 16.000. Vosotros tendréis ya vuestras propias cifras, me imagino, de la gente que suele llegar a lo que sería la élite, bien en las batallas de gallos o bien en los deportes electrónicos, pero es vuestra gran diferencia con respecto a lo que ha sido el deporte toda la vida. La comunidad, no solo la que tenéis y la que creáis, que ya empieza a ser muy grande, sino el hecho de que, al margen de ser una comunidad posiblemente más activa, además tenga la capacidad de formar parte, de participar. Obviamente, salvo que llegue desde las categorías de formación, y ya hemos puesto las cifras encima de la mesa, muy pocos futbolistas van a poder jugar con Messi a lo largo de su carrera deportiva. Sin embargo, hay una percepción, que no sé si es real o no, de que en principio existen más oportunidades para poder llegar a unas élites como las que tenéis vosotros en este momento. ¿Es la principal distancia que tenéis con los deportes tradicionales en esa transición que estamos viendo? ¿O en realidad
como hablábamos antes de las estructuras que se parecen mucho, no hay tanta diferencia en estos momentos? Yo creo que en cierta forma, sobre todo los eSports, que tiene que ser una locura la cantidad de jugador amateur que hay y llegar a profesional, pues las cifras tienen que ser muy similares a las que decías o incluso superiores. Creo que está más la diferencia en la cercanía con los nuevos públicos y al estar llegando a un público que ya no ve la televisión o que ya no ve medios tradicionales y que estamos en plataformas que permiten otro tipo de interacción. O sea, creo que de hecho los deportes tradicionales están buscando reconvertirse y enganchar al público joven, porque muchos de ellos tienen medias de edad pues sobre los 40, 45 años y evidentemente pues tienen que volver a reengancharse, entre otras cosas con cambios quizás, como tú decías, de adaptarse a los tiempos, ¿no? Porque cada vez el consumo es más conspicuo por parte de los jóvenes, la capacidad de atención o de retención de los mismos es mucho inferior y si no los enganchas igual en los primeros 10 segundos, pues ya los has perdido. Pero creo que es más por dónde viven o por dónde se consumen estas nuevas disciplinas o estas nuevas formas de entretenimiento la que caracteriza que pueda haber a veces más cercanía, ¿no? En ese sentido. O sea, porque a través de los medios digitales pues se posibilita eso, ¿no? Y la sociedad cambia y es un... O sea, creo que es más por eso que por el propio hecho de llegar a la élite, porque evidentemente, por ejemplo, llegar a la élite, tanto en un jugador de esports, imagino, como por ejemplo un freestyler como Asesino Chuti, pues es complicado. No cualquiera va a llegar a ese nivel, ¿no? Y va a poder estar compitiendo en grandes estadios, que luego puedes tenerlos en la cercanía del stream, ¿no? Que un Chuti pues te esté hablando de cómo ha visto la batalla a través de tweets y entonces pues bueno, que llegues a conectar con el público de otra manera, pero sé que es algo que están estudiando y que evidentemente yo creo que los deportes tradicionales van a tener que dar el salto, porque yo por ejemplo me voy a pensar y digo, joder, sería la leche ver un partido de Nadal o de otro deportista o de otro tenista con Nadal dando su punto de vista, ¿no? Que eso ahora pues no sucede pues, porque la mayoría de estos deportes tienen estructuras muy tradicionales con el broadcasting, en el cual pues tienen la mayoría de sus derechos cedidos y por temas muchas veces de esas propias imposibilidades de propiedad intelectual, pues no pueden dar ese salto o por contratos ¿no? que tienen con los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, al ser algo más novedoso, pues como decía Mario al principio, pues hemos nacido en una época diferente y nos hemos tenido que adaptar al medio o hemos nacido directamente en el medio que otros deportes se tienen que adaptar. Creo que es por ahí. Siempre digo que hay que el deporte tradicional tiene una súper oportunidad delante, porque está pasando una cosa y es que la gente más joven accede al deporte a través de los videojuegos. No se ponen a ver conscientemente un partido del Liverpool porque les apetezca. Sin embargo, ya desde pequeños pues juegan al FIFA, conocen el nombre de los jugadores, usan sus cartas, ¿no? en el juego para construir su equipo. Yo cuando era pequeño, por ejemplo, pues yo que soy de Gijón y a mucha honra, pues yo era seguidor del Sporting de Gijón, bueno, lo sigo siendo, no lo era. Y me conocía a los jugadores del Sporting de Gijón y quizás pues hoy alguno del Barça, alguno del Madrid también. Ahora pasa que los jóvenes se conocen los jugadores de casi todos los equipos de Europa porque los están usando en el juego, saben que un lateral derecho francés pues les va mucho mejor para su equipo que un lateral derecho español, o sea, es una auténtica locura y en ese sentido creo que tienen que mirar un poco a todas estas nuevas tendencias, los deportes tradicionales, tratarlas evidentemente con el respeto que se merecen y aprender, ¿no? Porque al final será su público de mañana y se están haciendo cosas muy interesantes y se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías y lo que van a permitir, de que es realidad virtual, metaversos, etcétera. Pero yo es un poco lo que pienso, ¿no? Que está esa oportunidad en el mundo del deporte y, bueno, de hecho, es por eso que nosotros, como Dux, ¿no? Hemos dado ese salto al mundo del deporte tradicional para poder ensuciarnos las manos y aplicar todas estas cosas, ¿no? Que hemos aprendido del mundo de los esports, del mundo de los influencers, de la creación de contenido, redes sociales, en el mundo del deporte tradicional. Y en ello estamos con estos experimentos maravillosos que nos encantan. Voy a acabar con una pregunta que en vuestro lenguaje y en el de la gente joven que os sigue sería comprensible, que es una pregunta viejuna. ¿Cuál es vuestro placer culpable
cuando no veis batallas de gallos o deportes electrónicos? Es decir, ¿cuál es el deporte tradicional que aún nos engancha, al que sois aficionados? Mario medio lo ha contestado ya, aunque no está viviendo demasiados buenos tiempos con el Sporting, pero ¿qué es lo que todavía os llama la atención y a lo que en cuanto podéis volvéis de todo lo que ha sido ese deporte que hemos vivido todos desde niños y niñas? El básquet, por supuesto, la Fórmula 1, el tenis también. Y luego por mi juventud te diría que el skate, que es algo que me flipa también. Yo en mi caso, al final al emprender, me gustaría tener como más tiempo para ocio, pero bueno, cuando decides emprender estás prácticamente obsesionado todo el día trabajando. Pero bueno, más allá de eso, con el poco tiempo que tengo, yo he sido jugador de fútbol, bueno, fui campeón de España con 16 años, o sea, siempre me ha gustado el fútbol y he estado jugando hasta hace 8 o 9 años. Me encanta la UFC, o sea, soy muy seguidor. Además también aprendo mucho, creo que el modelo de Urban Roosters trata de ser, o aspiramos a ser la UFC del rap y por supuesto la NBA. Deportes que creo que son un espectáculo y del cual, aparte de gustarme y tenerme como aficionado, pues trato de aprender de cómo lo hacen y adquirir ese conocimiento, ¿no? para lo que hacemos nosotros. Lo decíamos al principio, estamos en la era del sportainment y seguramente todos aquellos deportes tradicionales que no sean capaces de entretener o de hacerlo mucho más que los nuevos deportes o los que puedan ser considerados así en el futuro, quizá se encuentren con un problema porque hay una generación que lo que busca no es solo divertirse, sino también formar parte y participar. Y a lo mejor una señal con 5 cámaras en un campo de fútbol antes era algo que se percibía como una unidad de valor grande, y ahora el hecho de que alguien durante una final de un mundial de eSports pueda estar interactuando en Twitch con uno o una de los jugadores, obviamente cambia totalmente las reglas del juego. Es un debate que no solo está ya, sino que seguramente se va a mantener durante bastante tiempo, así que lo seguiremos contando en Smart Connections y estaremos pendientes de lo que nos puedan decir también Asier y Mario. Chicos, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, muy instructivo escucharos y esperamos que continúen los éxitos y, por lo tanto, que sigamos evolucionando en todos los órdenes. Un abrazo. Ojalá. Muchísimas gracias, David, por el espacio y encantado, Mario. Un abrazo. Muchas gracias, David. Y nada, Asier, cuando hagan un videojuego de breakdance, ahí estaremos nosotros. Eso es. Vale, un abrazo, Mario. Hasta luego. Venga, abrazo. Chao. Chao. ¿Es un simple debate lingüístico o es real el hecho de que Urban Roosters o Dux Gaming con los eSports o con las batallas de gallos vayan a ser considerados deportes en el futuro? Lo que hemos escuchado y lo que nos ha quedado claro es que el número de gente que está detrás, el número de profesionales que trabajan con ellos y el número de seguidores y seguidoras que va aumentando cada vez, les hacen, como mínimo, tener una repercusión que incluso hace años algún tipo de deportes que hoy triunfa o por lo menos está en el top 10 español, europeo o mundial, prácticamente no tenía ni siquiera en cifras. Así que el debate está abierto y a partir de ahí habrá que saber si va a cambiar o no, merced a los gustos de las nuevas generaciones, o si habrá una serie de circunstancias en las que los deportes tradicionales, por dejarlo en una nomenclatura que todo el mundo entienda, van a estar en un lado y los deportes no tradicionales van a ser considerados como tal, pero estarán en el otro. Lo contaremos, como siempre, en el podcast Smart Connections de CaixaBank Connect, donde salgamos a correr o juguemos a videojuegos, siempre buscamos cuáles son las tendencias que miran al futuro en todos los ámbitos de nuestra vida. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.